Durante años se nos dijo que el crimen organizado se limitaba a las drogas, a las armas, a las balaceras que aparecían en los titulares. Pero hoy la realidad es más silenciosa y, por eso mismo, más peligrosa. El crimen ya no necesita disparar para imponer control. Hoy cobra, amenaza y asfixia al campo mexicano. Mientras millones de mexicanos comen todos los días sin preguntarse de dónde viene lo que hay en su mesa, en muchas regiones del país los productores viven bajo una presión constante. No es una guerra visible. Es una extorsión diaria. Es la llamada que llega de madrugada. Es el mensaje claro: o pagas o no produces. El campo mexicano, históricamente olvidado, se ha convertido en un nuevo botín. Grupos criminales controlan rutas, imponen precios, deciden quién vende y quién no, y lo hacen con una ventaja clave: el silencio. Porque denunciar significa exponerse. Porque pedir ayuda muchas veces no trae respuesta. Porque el miedo paraliza. Aquí no hablamos solo de agricultores aislados. Hablamos de regiones enteras donde sembrar se volvió un riesgo, donde cosechar implica pagar derecho de piso y donde producir alimentos se convirtió en una actividad vigilada por el crimen. Cuando el que produce tiene miedo, todo el país tiembla, aunque no lo sepa todavía. Lo más inquietante es que esto ocurre lejos de los reflectores. No hay balas para grabar, no hay imágenes espectaculares. Solo hay abandono, amenazas y decisiones forzadas. Productores que dejan el campo, tierras que se pierden y comunidades que se vacían poco a poco. Este es el inicio de una historia incómoda. Una historia que no habla solo de crimen, sino de control, de impunidad y de una ausencia del Estado que el crimen ha sabido aprovechar. Porque cuando nadie protege al que siembra, el problema no se queda en el campo. Llega a la mesa de todos. Quédate, porque esto apenas empieza. Y lo que viene explica por qué este problema ya es nacional, aunque todavía muchos no quieran verlo. La extorsión al campo no ocurre de golpe. Se instala paso a paso. Primero llega el aviso, una visita discreta, una llamada corta, un mensaje sin firma. Luego viene la cuota, presentada como protección o cooperación. Y, finalmente, la amenaza velada: si no cumples, pierdes la cosecha, o algo peor. Así, sin disparar una sola bala, el crimen toma control. En muchas regiones, los grupos criminales ya no solo cobran, organizan. Deciden por dónde se mueve el producto, a quién se le vende, cuándo se transporta y a qué precio. Controlan insumos, vigilan rutas y castigan a quien intenta salirse del esquema. El productor queda atrapado entre dos opciones igual de malas: pagar y sobrevivir, o resistir y exponerse. La clave de este mecanismo es el silencio. Denunciar no es sencillo cuando la protección no llega o llega tarde. Muchos productores saben que levantar la voz puede significar perderlo todo. Por eso, el control se consolida sin ruido, sin titulares, sin conferencias. El miedo se vuelve norma y el crimen, administrador. Este sistema también se apoya en la fragmentación. Municipios con recursos limitados, policías locales rebasadas y una coordinación que no siempre es sostenida. En esos huecos, el crimen se acomoda. No necesita dominar todo, le basta con dominar lo suficiente para imponer reglas. El resultado es devastador: menos siembra, menos inversión, menos futuro. Jóvenes que dejan el campo, tierras que se abandonan, comunidades que se vacían. La extorsión no solo roba dinero, roba continuidad. Y cuando la continuidad se rompe, reconstruir cuesta años. Desde fuera, ese actor del norte que simplifica todo en consignas seguirá usando estas historias para su discurso. Mucho ruido, poca solución. Aquí, la solución exige presencia real, inteligencia que anticipe y consecuencias que se sientan. Este acto deja claro que la extorsión al campo no es un delito aislado. Es un modelo de control que avanza donde encuentra silencio y brechas. Y mientras ese modelo funcione, el daño seguirá creciendo. Lo que sigue es bajar esto al impacto directo en la mesa de las familias, como el control del campo termina afectando a todos, incluso a quienes creen estar lejos del problema. El control del campo no se queda en la parcela. Viaja en cada kilo que sube de precio, en cada producto que escasea y en cada compra que rinde menos. Cuando el crimen extorsiona al productor, el costo no desaparece, se traslada.
y termina pagándolo la familia que va al mercado, al tianguis o al súper. Así funciona el efecto dominó. El productor paga cuota, el transporte se encarece, el intermediario ajusta, el comerciante sube precios. La violencia se convierte en inflación silenciosa. No sale en titulares, pero se siente en el bolsillo. Y cuando el bolsillo aprieta, la angustia se vuelve cotidiana. Hay regiones donde ciertos cultivos simplemente dejaron de sembrarse. No porque no sean rentables, sino porque no son seguros. Menos oferta significa más presión sobre los precios. Y cuando el abasto se vuelve irregular, la incertidumbre se cuela en la mesa. Hoy hay, mañana no se sabe. Esto golpea más fuerte a quienes menos tienen. La inseguridad alimentaria no llega con sirenas, llega con decisiones forzadas, cambiar dieta, reducir porciones, estirar el gasto. La extorsión al campo no es rural, es nacional. Afecta a ciudades y pueblos por igual. Mientras tanto, el discurso intenta separar problemas, que si es del campo, que si es de rutas, que si es coyuntural. Pero la realidad es una sola cadena. Cuando el crimen controla un eslabón, tensiona a todos. Y esa tensión se acumula hasta romper. Los productores lo saben. Por eso muchos callan. Porque saben que hablar puede empeorar su situación y porque no confían en que la protección llegue a tiempo. El silencio no es complicidad, es supervivencia. Y ese silencio permite que el modelo criminal se consolide. Desde fuera, ese actor del norte que reduce todo a consignas seguirá usando la carestía como argumento. Mucho ruido, soluciones simples. Aquí, la solución exige cortar la extorsión de raíz y proteger al que produce. Sin eso, cualquier alivio será temporal. Este acto deja una verdad clara: cuando el crimen toca el campo, toca la mesa de todos. Y si no se actúa, el daño seguirá avanzando, lento pero constante. Lo que sigue es enfrentar quién debe responder cuando esta cadena no se rompe y por qué la responsabilidad no puede seguir diluyéndose. Llegados a este punto, la pregunta ya no admite rodeos: ¿quién está protegiendo al productor mexicano? Porque cuando la extorsión se vuelve rutina y el control criminal se consolida, no estamos ante una falla menor. Estamos ante una ausencia de protección efectiva. Y las ausencias, en seguridad, tienen responsables. La prevención no es un discurso, es presencia antes de la amenaza. Si el crimen pudo instalar cuotas, vigilar rutas y castigar a quien no paga, es porque algo no se anticipó. Inteligencia que no llegó, coordinación que no se sostuvo, protección que no se sintió. El resultado fue claro: el productor quedó solo frente a un modelo criminal que opera con método y paciencia. Aquí la responsabilidad política no se diluye con comunicados. Claudia Sheinbaum Pardo y quienes conducen la estrategia de seguridad deben explicar por qué el campo quedó expuesto. La gente no pide milagros, pide reglas claras y consecuencias reales. Pide que denunciar no sea una sentencia y que sembrar no implique pagar miedo. Se anuncian operativos, se repiten cifras, se promete control. Pero el control se demuestra en la continuidad, no en la foto. Llegar, patrullar y retirarse no desarma una extorsión sistemática. Sin protección sostenida, sin inteligencia financiera que corte flujos y sin castigos visibles, el crimen vuelve. Y vuelve más fuerte. Además, la fragmentación pesa. Municipios rebasados, estados con capacidades dispares y una coordinación que no siempre se traduce en resultados. El crimen entiende estas brechas y las explota. No necesita dominar todo el territorio, le basta con dominar lo suficiente para imponer reglas. Desde fuera, ese actor del norte que simplifica todo en amenazas seguirá usando la carestía como bandera. Mucho ruido y soluciones fáciles. Aquí, la solución exige asumir responsabilidades, cerrar brechas y sostener resultados en el tiempo. Este acto deja una verdad incómoda: cuando nadie asume la protección completa, el crimen administra el campo. Y permitirlo es aceptar que la extorsión marque la agenda. Lo que sigue es ver cómo esta falla se expande y por qué el impacto ya no se queda en el productor, sino que alcanza a todo el país. Cuando el crimen organizado logra imponer reglas en el campo, el impacto deja de ser local. Se vuelve sistémico. Rutas agrícolas que antes abastecían a varias regiones se vuelven inseguras, centros de acopio operan con miedo,
transportistas ajustan horarios o cancelan trayectos. La cadena se tensa y el país entero lo resiente. Este control silencioso provoca un reacomodo forzado, productores que venden a pérdida para sobrevivir, intermediarios que concentran poder y mercados que dependen de pocos proveedores permitidos. La competencia se reduce, los precios se rigidizan y la oferta se vuelve frágil. Cualquier sobresalto, una amenaza, una cuota más alta, rompe el equilibrio. El efecto también alcanza al empleo rural. Menos siembra significa menos jornales, menos ingreso, migración interna. Comunidades que se vacían, ciudades que absorben precariedad y servicios presionados. La extorsión no solo roba dinero, desplaza personas y altera territorios. En este escenario, los operativos esporádicos no bastan. Llegar, patrullar y retirarse no desarma el modelo. Sin inteligencia financiera que corte flujos, sin protección sostenida a productores y transportistas, sin coordinación real entre niveles de gobierno, el crimen vuelve. Y vuelve con más fuerza, porque ya probó que puede. Desde el discurso se intenta compartimentar, que sí es un problema regional, que sí es coyuntural. Pero cuando el abasto se vuelve irregular y la carestía aprieta en ciudades y pueblos, la explicación se cae. El país no puede reaccionar por partes a una red que opera como red. Mientras tanto, desde fuera, ese actor del norte que reduce todo a amenazas seguirá usando la carestía como bandera. Mucho ruido y soluciones simples. Aquí la solución exige romper la cadena, proteger al productor, asegurar rutas y castigar la extorsión con consecuencias reales. Este acto deja una conclusión incómoda. Cuando el campo está en rehén, el país entero queda expuesto. Ignorar la señal hoy es pagarla mañana, con menos alimentos, más miedo y menos futuro. Cada semana que pasa sin una corrección profunda encarece la factura. No es una cifra abstracta, se paga en miedo, desgaste institucional y futuro perdido. Cuando la respuesta se limita a operativos temporales o a promesas sin continuidad, el crimen gana tiempo. Y en seguridad, el tiempo casi siempre juega del lado equivocado. El primer costo es humano. Vivir bajo extorsión agota. Productores que trabajan con la incertidumbre de si podrán cosechar, familias que ajustan gastos porque el ingreso ya no alcanza, comunidades que aprenden a callar para sobrevivir. La violencia no siempre dispara, pero recorta libertades. Y una sociedad con libertades recortadas se vuelve más vulnerable. El segundo costo es institucional. Repetir reacciones sin cerrar brechas erosiona la confianza. Si denunciar no trae protección, la denuncia cae. Si investigar no castiga, la impunidad se normaliza. El mensaje es devastador, no hay consecuencias. Sin consecuencias, la extorsión se reproduce y se perfecciona. El tercer costo es económico y social. La inseguridad expulsa oportunidades, inversiones que no llegan, empleos que no se crean, precios que se disparan. Recuperar ese terreno después requiere más recursos y más tiempo que protegerlo a tiempo. La historia es clara, posponer decisiones multiplica el daño. También hay un costo estratégico. Cuando el crimen consolida control en un sector clave como el campo, diversifica. Ajusta cuotas, prueba nuevas rutas, presiona otros eslabones. La respuesta rígida pierde eficacia frente a un adversario adaptable. Sin inteligencia financiera, protección sostenida y coordinación real, el modelo criminal se mantiene. Desde fuera, ese actor del norte que reduce todo a consignas seguirá usando la carestía como argumento. Mucho ruido y soluciones simples. Aquí, la solución exige cortar la extorsión de raíz y proteger al que produce con hechos, no con discursos. Este acto deja una verdad incómoda: no actuar hoy consolida el problema mañana. El margen para corregir existe, pero se reduce con el tiempo. Y el tiempo, hoy, no está del lado del país. Después de recorrer cómo opera la extorsión, cómo encarece la vida y cómo se expande el daño, queda una verdad que no se puede maquillar: si el crimen controla el campo, controla el alimento. Y cuando el alimento está en riesgo, el país entero lo está. No es una metáfora. Es una cadena real que ya se siente en precios, abasto y miedo. Aquí no basta con reaccionar tarde. La seguridad del campo exige prevención que llegue antes, inteligencia que corte flujos de dinero,
protección sostenida a productores y rutas seguras que no dependan de operativos temporales. Sin eso, cualquier alivio será momentáneo y el modelo criminal volverá a imponerse. La responsabilidad política es ineludible. Claudia Sheinbaum Pardo y quienes encabezan la estrategia de seguridad deben responder con hechos que se sostengan en el tiempo. Proteger al productor no es un favor, es seguridad alimentaria. Cuando quien siembra vive con miedo, el país paga el precio en silencio. Mientras tanto, desde fuera, ese personaje del norte que convierte la carestía en consigna seguirá señalando y amenazando con soluciones simples. Mucho ruido desde lejos, poca solución para quien hoy trabaja la tierra con temor. El camino no es el estruendo, es fortalecer instituciones y exigir resultados medibles aquí. Este canal existe para no soltar el tema, para incomodar cuando haga falta y para recordar que normalizar la extorsión es rendirse. Y rendirse no es opción. El campo habla. Ignorarlo sería aceptar que el miedo decida qué comemos y cuánto pagamos. Si tú también crees que México merece producir y comer sin miedo, suscríbete para estar informado de todas las noticias de tu México querido. Dale like para que esta información siga llegando al pueblo mexicano. Comparte este video y comenta si en tu estado también se vive esta extorsión. La violencia no siempre dispara. A veces cobra. Y la seguridad se exige.